Estamos en un día 6 agua y estamos con mi carnalito que nos va a explicar qué celebramos el día de hoy. Cuali Ximachiltic, nos toca Chimacoyo, Nealtepe, Atenayuca, Cuatlaxcuepan, Cuali Ximachiltic, Tonal, Chicuaseat, Cuali Ximachiltic, Tlactocan, Tlamatilis, Ixachilan, y Yautecami, Techa, Atenayuca. Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí en este lugar de Chimalhuacán, aquí en esta hermosa cueva, en este Ostoc, festejando un Ximopilistli. Ximopilistli. Una fiesta de atado de 52 años. ¿Por qué es importante en la cosmovisión mexica, en la Toltecayo, la cuenta de 13 años, el Tlalpili, y 4 cuentas o 4 Tlalpilis de 13 años? La importancia del número 13 que retomamos en la vida de cada ser humano es importantísima porque en el vientre de la madre de cada persona nos vamos formando de 13 en 13 días. Cada 13 días una energía nos va energetizando un sentido. Entonces por eso cada 13 días lo estamos representando acá en los carritos. Y que a la vez 13 años, ¿sí? Es la cuenta del sol. Cada 13 años también va cambiando el numeral del año, va cambiando el tiempo. Cada 13 años se presentan los fenómenos solares. Y en la vida del ser humano, a los 52 años, cuando completamos 4 veces 13, se juntan las energías que nos vieron nacer, hoy otra vez están en el cosmos. Esas nos recibieron y esas las saludamos ya con conciencia. Por eso estamos aquí. Para Notiulama, Netzijacame. Gracias a los espíritus del viento, de la tierra, del fuego y del agua. Venimos a porque todo existe, que nos escuche. Venimos que nos dé mucha alegría aquí en la tierra. En esta soca machilia, papá, te agradezco mucho por tu honorable corazón. Juan, hoy te lo hizo, hermano del corazón. Y la soca, te quiero mucho, hermano. Mucha fuerza en este proceso, en esta transformación, que tu piel se caiga como chipetote, para que abajo de esta piel renazca un nuevo ser. Solo el amor podrá salvarnos. Para seguir avanzando, papá.
Cambias tú, cambia el mundo. Tú eres el que limpia el árbol genealógico. ¡Jómeteo! Presento a Tlahuizclampa, este primer atrado de carrizos, este Tlalpili, los 13 primeros años de mi vida, Infancia. mi infancia, cuando reía yo, todos somos felices. También hubo algunos acontecimientos que no me hicieron nada feliz. También herido. Me mordió un perro la cara, ¿no? De 3 años, pues no fue tan cómodo ni tan feliz. Pero también así como hubo mieles, lágrimas, conocer el horror, conocer situaciones que el día de hoy tienen que quedar atrás. Ya no se tienen que recordar, porque eso ya aconteció. Está sanado. El día de hoy pido sabiduría, pido esa luz, ese entendimiento, pero no solo para No mí, falte para para mi mi familia, carnal. sino para todos ustedes, mis hermanos, mis Ya, amigos güey, que me sí. acompañan. Que tengamos ese regocijo, que podamos mirar del diario al sol y decirle, amanecí, estoy aquí, gracias. ¡Jómete! ¡Hombre, tío! ¡Jánate, Cocoli! Ya, güey. Mi carnalita. Ahora nos dirigimos al Chihuahua, al lugar donde están todas aquellas mujeres, esa energía de esas mujeres, La dadora de vida. no solo las que murieron en el primer parto, también allá está Mayagüez, nuestras energías femeninas. Tenemos el amplio conocimiento de ese lugar. Si con mis acciones ofendí a la mujer, hice consentir cosas, hice creer cosas que no cumplí. Ofrezco culpas, perdón, para todas aquellas mujeres Perdón, canala. que no hayan alcanzado Perdón, granita. objetivos con mi persona, porque la inmadurez hizo entender otras cosas. Hizo entender que ser un coleccionista de mujeres era lo bueno. Sin saber que fui dañando mi cuerpo, mi energía, mi estabilidad emocional. Porque era regresar a casa como todo un ser vacío, que no encontraba nada. Y hoy agradezco la compañera que está conmigo, la persona que está a mi lado. Porque creo entonces que modificando mis actos, Cambia las el cosas van a ser mundo. diferentes. Ea. Una gran lección de vida, entiendo. Y precisamente en este rumbo a donde hablan de la transformación, del arrancar esos viejos moldes, dejarlos a un lado y dejar fluir. Que les puedo decir, me he reído y no burlándome de nadie necesariamente, ustedes supieron quién era, siempre pues cosas, ocurrencias. Hoy me he reído de alegría. Hoy mis hijos andan por aquí, me siento así como pavor real, esponjados. Están aquí mis niños, aquellos niños que caminaron conmigo toda esta vida. Es la indicación de mi adolescencia,
este segundo Tlalpili, este segundo atado de Carrizos, a donde yo empecé a conocer, pues lamentablemente, pues así fue, no lo puedo modificar, adicciones, donde yo empecé a fumar marihuana. Y así como en el anterior, pues son cosas que yo ya no puedo cambiar, cosas que no puedo modificar. Cuando mi hija nace dejo de fumar. Está dentro de este Tlalpili. Cosas positivas trajo, pero pues la cabeza no entiende. Corazón, sí. De 22 años fui padre la primera vez. Mi hija que está aquí a un lado. Pero hoy se va cerrando este ciclo y volvemos a tener pues más oportunidades de vida. Espero que mis nietos y bisnietos alcancen a conocer a Ostotecuchi, que con agrado lo vean y algún día pueda yo verlos cómo hacen su mopilisqui. ¡Cómete! ¡Dame, tío! Solo te cocole. Mitlampa. Allá donde está toda mi familia, ¿Dónde vamos? los padres, los abuelitos, las abuelitas, mis hermanitos que ya me están esperando por ahí. Gracias por hacerme entender que no es muerte, que es un lugar a donde voy a ir a descansar, que es un lugar a donde mi familia me aguarda. Pero antes de ello, tenemos que ver todo lo que estuvo mal aquí, porque yo quiero cortar lo que recibí, lo malo que recibí, lo que copié. Que mis hijos y los hijos de mis hijos no carguen conmigo, no carguen con esa parte negativa de mi persona. Si ellos sean diferentes, si ellos así lo desean, la guía que encontrarán de un tiempo para acá y lo que ellos pueden ver es diferente a lo que era, en este tercer Tlalpili. 27 a los 39 años. Una persona desquiciante, no podía convivir con nadie, arrogante, engreído, egocéntrico. Y me llegó a la abundancia y sí deshice. A veces me acuerdo hubiera guardado un poco, pero mi cabeza en ese momento estaba desconcentrada. No tenía más que fugas, ir a muchos lados, estar inhalando chingadera y media y no poder crecer, no poder ser. Pero pues así aconteció, así sucedió. Y eso tiene que quedarse de igual forma, porque de ahí también pues, hubo algunas otras cosas. Conocimos la mexicanidad. Y empezamos a caminar con los diferentes hermanos que están aquí reunidos el día de hoy, para tratar de entender de qué se trataba la vida, ¿no?
Hoy en esta firme evolución, desde ahí veo. Le agradezco a mis ancestros la oportunidad de haber sido parte de su linaje, Oh. como haya sido. Y si yo tenía que parar esta situación, yo tenía que ser ese guerrero que se diera cuenta que ya no se tenía que seguir perjudicando a las siguientes generaciones. Agradezco el tequio y me honra haberlo hecho. Me honra parar las cosas. Quiero seguir evolucionando Así sea. con todos ustedes, mis hermanos. ¡Fómete! ¡Yo metido! Huixlampa. Allá donde mora Huitzilopochtli, tengo muy presente porque llega y empieza a calentar cada día menos en ese mes. Sin embargo, es pequeño, pero va a volver a florecer, va a volver a resurgir. Llegará nuevamente a su posición, a calentar, a quemar como el día de hoy. Y me inspira mucho, porque no deja de hacerlo cada vuelta al sol que da. Nos dan una gira alrededor de nuestra tierra. Pues le pido la voluntad necesaria para poder llevar a cabo todos estos compromisos. Estoy visualizando. Es que solo es parte de la felicidad. ¿Cuántas veces no le hemos tenido de frente? Pero ya estamos acostumbrados a todo lo malo, a todo lo innecesario. Ya ni sabemos que estamos felices. Entonces yo le pido esa conciencia para poder disfrutar los momentos que se me entreguen, los momentos que el universo me entregue, y poder renovarme y poder pararme al otro día, hacer ejercicio, continuar con mi tequio y estar presentes con todos ustedes, mis hermanos. Si algún día requieren platicar, si algún día requieren alguna palabra de quien ha tratado de estar modificando sus actos, con gusto, hermanos, con gusto, que se me dé la voluntad de poder estar en todos lados y continuar con mi tequio. Todavía tengo que entregar más conocimiento a mis hijos. Todavía tengo que terminar de forjarlos como a mí me forjaron, como un artesano. Sus manitas tienen que ver la creatividad diaria con la que yo me levanto, con la que yo estoy inquieto de crear nuevas figuras, de hacer rostros diferentes y de ver esa sonrisa de las personas que llegan por mis piezas que fabrico. Se van tan contentos, que es parte de la determinación de ser una persona diferente. ¡Oh, Meteo! ¡Oh, metido! Cantitos, por favor. ¡Cuícate! ¡Cuícate! Hacia el espacio.
renacer como el ave fénix, a renacer de su ceniza.
recién nacido. Nosotros florecemos, aquí también, todos floreceremos, así también, nosotros florecemos, así también, todos Hermanos de la mexicanidad, aquí y ahora declaramos a Ostotecutzin como un abuelo de la mexicanidad. Ahora él se llama Ostotecutzin. ¿Cómo se llama? ¡Ostotecutzin! ¿Otra vez? ¡Ostotecutzin! ¡Más fuerte! ¡Ostotecutzin! ¿Cómo se llama? ¡Ostotecutzin! ¡Lewi Mexica! Llévame a volar, abre tus alas con rumbo al sol, a ti te gusta la libertad, libertad, a ti te gusta la libertad, libertad, a ti te gusta la libertad, libertad, si a ti te gusta la Huevo. Llama. Que se vaya el viejo hombre, porque ahora es un nuevo hombre. ¡Venga, venga! Venga, Ostotecutzin.
también ya es gallo viejo también, por eso. ¡Ah! Gallo jugado, por eso se tarda más. Adiós, hasta la vista, baby. Todo se va. Todo. Iba a llegar uno nuevo, pero ya no. Fuego transmutador.